Buenas noches a todos, que Dios os bendiga. No sé si se me escucha bien, a ver si alguien me puede afirmar, si se escucha bien, por favor. ¿Se escucha bien? Buenas noches a todos, bendiciones. ¿Dónde está el bol? Bueno, no sé si se me escucha bien, no lo sé, si alguien me puede responder para poder hablar. Buenas, María, Dios te bendiga. ¿Se me escucha? Bueno, voy a hablar acerca de logos. ¿Qué significa la palabra logos? Vamos a ver con las escrituras qué significa logos. Y pediría a las personas que me escuchan, pediría por favor que cojáis un cuaderno, un papel y un boli, porque voy a dar Biblia, voy a dar versículos para demostrar qué es el logos, qué significa logos y si realmente Jesús es el logos, sí o no. Repito, voy a hablar acerca qué significa logos y voy a hablar a ver si realmente Jesús es el logo con Biblia. Y pediría por favor a las personas que me escuchan coger un boli, coger un papel para apuntar todos los versículos que voy a dar para demostrar si realmente Jesús es el logos. Vamos a ello. Juan 1:1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Voy a leer de nuevo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era
con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, vamos a ir a Salmos 33, 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Voy a repetir el texto, voy a leer de nuevo, apuntar. Salmos 33, 6. Por la palabra, o sea, por el logos de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora vamos a ir a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que Génesis 1:1 dice que Dios, en un principio, Dios creó todo, o sea, Dios creó los cielos y la tierra. Pero volviendo otra vez a Salmos 33:6, dice que por la palabra, o sea, por el logos por el verbo de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por aliento de su boca. O sea que el Padre, Jehová, creó los cielos, creó la tierra, creó todo lo que se ve y no se ve, creó los animales, creó a los humanos, creó todo, por medio de su palabra, por medio de su logos, por medio de su verbo y con el aliento de su boca. Los cristianos creen que el verbo que creó los cielos y la tierra es Jesús, porque para ellos Jesús es el verbo y por eso creen que Jesús es el creador. Ahora, si Jesús es el verbo, estamos viendo que el Padre usó a Jesús para crear todo. Y tenemos un gran problema. Vemos que el Padre, vemos al Dios Padre, está creando todo por medio del verbo. Y si ese verbo es Jesús, y ese verbo es Dios y es Jesús, entonces Dios el Padre utilizó, ¿vale?, a Jesús para crear todo. Y tenemos un problema. Dios usa a Dios. Y ya estamos entrando en el politeísmo. Y el politeísmo es pecado. Es pecado. En Juan 1:1 se escribió en griego y no en latín. La palabra en griego es logos y el latín es verbo. El latín no tiene nada que ver con el griego. Pero para entender Juan 1:1 tenemos que ir al griego. El número del Strong es G3056. Voy a repetir el número del Strong. G3056. Y logos significa la expresión de Dios, significa dichos, mensaje, significa muchas cosas, significa. Ahora bien, si vamos a la historia, ¿vale? Si vamos a la historia, antes que Juan escribiese Juan 1:1, hubo un filósofo que se llama, era griego, que se llama Heráclito, utilizó por primera vez el término logos alrededor del año 600 a.C. O sea, la palabra logos ya existía en el idioma griego, ¿vale?
Y Juan, como Juan fue escrito en griego, lo que hizo Juan es coger ese nombre Logos en griego para meterlo en sus cartas, para decir el principio era el Logos, tal. Perfecto. Isaías 11, 1 al 2. Perdón, antes de leer ese versículo, se me olvidaba decir, lo que Juan quería demostrar es que el plan divino ya existía desde antes de la creación de los cielos y de la tierra, y que ese plan que el Padre tenía desde el principio de su creación fue manifestado en Jesús a través del ungimiento del espíritu de Yud-Bab-Hei. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 11, verso 1 al 2. Voy a leer de nuevo. Isaías capítulo 11, verso 1 al 2. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retroñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Isaías 61, 1 al 2. Repito, Isaías capítulo 61, o sea, 6:1, verso 1 al 2. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lucas 4, 18. Repito, Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Vemos que Isaías 61, 1 al 2 se cumple en Jesús. Isaías 42, 1. Repito, Isaías 42, 1. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Voy a leer de nuevo porque ese verso me encanta. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo. Yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicias a las naciones. Mateo 12, 17 al 18. Repito, Mateo capítulo 12, verso 17 al 18. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi alma, en quien se agrada cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Voy a leer de nuevo porque este verso me encanta, porque Isaías 42, 1 se cumple en Jesús también. Mateo 12, 17 a 18. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta de Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo,
a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Voy a leer de nuevo. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús no fue Mesías hasta que se bautizó por Juan, y al instante vino el espíritu de Yud-Bab-Hei sobre Jesús y fue ungido con el espíritu de Yud-Bab-Hei, para que así se cumpliese la profecía de Isaías 61, 1 al 2. Cuando Jesús fue ungido con el espíritu de Yud-Bab-Hei, ya al instante la palabra fue manifestada en Jesús. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a leer de nuevo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos en Juan 1:14 que hace diferencia entre el verbo y el unigénito. Dice, y vimos su gloria. ¿De quién? Del verbo. Gloria como del unigénito. O sea, hace diferencia. Hasta Juan 1:14 hace diferencia entre Jesús y el verbo. El verbo es la voz del Padre. Es su propia palabra. No es algo diferente al Padre. El propósito, que es el mensaje que tenía el Padre con su pueblo antes de la fundación de los cielos y de la tierra, fue manifestada en Jesús. Al ser ungido con el espíritu de Yud-Bab-Hei, y a raíz de su ungimiento ya empezó su ministerio a los 30 años. Y a manifestar el mensaje del Padre al pueblo de Israel. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Después de ser ungido, ya ese plan divino ya está en acción. El versículo de Juan 1:1 en todas las versiones bíblicas dice verbo o logos. Ahora, si vamos a Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 1 al 2, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vemos que en Apocalipsis 1:2 dice palabra y no verbo, cuando en Juan 1:1 dice verbo. ¿Por qué en Apocalipsis no dice ha dado testimonio del verbo de Dios, si supuestamente Jesús es el verbo? ¿Por qué se separa al verbo de Dios con Jesucristo? ¿No crees que hay algo encerrado? ¿No ocultan algo raro? Ahora vamos a ir a Apocalipsis 19:13.
y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Cuando se conecta al verbo con Jesús, pone verbo, no dice palabra. Como vemos en Apocalipsis 1:2, dice que se dio testimonio del verbo de Dios, o sea, de la palabra de Dios y de Jesucristo. O sea, está, en Apocalipsis 19:13, como conecta a Jesús con la palabra de Dios, pone verbo. ¿Para qué? Para hacerte un cacao en la cabeza. Ahora, Deuteronomio 18, capítulo 18, verso 18 al 19. Voy a repetir. Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Voy a repetir de nuevo este verso. Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Repito, y pondré mis palabras, está hablando el Padre a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no lo oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Juan 5:43, repito, Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a él se le recibiréis. Juan 5:46. Repito, Juan 5:46. Porque si creyereis a Moisés, me creáis a mí, porque de mí él escribió. Juan 14:10. Repito, Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Vemos muy claro que las palabras que Jesús hablaba, no lo hablaba él, sino hablaba el Padre que moraba en él. Y no solamente hablaba, sino que hacía obras. Las palabras que Jesús hablaba y las obras que Jesús hacía, lo hacía el Padre porque moraba en él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Leo otra vez de nuevo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Este verso a mí me encanta. Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Juan 8, 51 a 58. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces dijeron los judíos, ¿aún tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Voy a leer de nuevo este cacho. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Vale? Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero no le conozco, y guardo a su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces los judíos, y entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús en ningún momento dijo que él vio a Abraham. Al revés, dijo que Abraham vio a Jesús y vio su día. Y Abraham se gozó al ver el día de Jesús, el día del Mesías. Así que yo creo más en Jesús, no lo que dicen los judíos. Jesús estaba enseñando, el que guarda la palabra que él hablaba, no verá muerte. Por eso los judíos se asustaron. Porque como Abraham murió sin escuchar las palabras de Jesús, y por eso Jesús le dijo antes de Abraham, fuese yo soy. Y por eso también le respondió el que Abraham vio la venida del Mesías. Y por eso Abraham fue justificado por su fe. En ningún momento Jesús estaba enseñando que él existía ni se estaba aclarando que es el gran yo soy, sino que Abraham creyó en lo que le dijo el Padre y como creyó en las palabras del Padre, no conoció muerte, ni Abraham ni los profetas, porque creyeron en las palabras del Padre. Y por eso Jesús dijo, el que guarda mi palabra no verá muerte. Porque las palabras que Jesús hablaba eran vida. Como dice Pedro en Juan 6, 68. Respondió Simón Pedro, Señor, aquí iremos. Tú tienes palabras de vida. O sea, las palabras de Jesús era vida. Tenía vida. ¿Por qué? Porque las palabras que Jesús hablaba no era de él, sino era del Padre. Y como las palabras del Padre tienen vida y Jesús hablaba, ¿vale? Jesús hablaba las palabras y el que guarda la palabra de Jesús tiene vida. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eso lo dice Jesús al Padre. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 6, 63. El Espíritu es que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son
espíritu y son vida. Vemos que las palabras que Jesús hablaba eran espíritus y era vida, las palabras de Jesús. Hebreo 14, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetrante hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Todo eso es lo que pasa con la palabra de Dios, del Padre. Juan 12, 47 al 50. Repito, Juan capítulo 12, verso 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ahora, en la Reina Valera, en Juan 10:36, pone Dios envió mensaje. Ahora, si vamos a, por ejemplo, a la Biblia textual, la cuarta edición, os voy a enseñar qué es lo que dice la Biblia textual. No dice mensaje, dice palabra. Voy a enseñar. Hechos 10, 36, ¿verdad? ¿He dicho? Sí. Juan 10, 36. ¿Dónde está 36? ¿Dónde estás? Aquí. Envió la palabra a los hijos de Israel anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Aquí vemos cómo la Reina Valera hace manipulación a las Escrituras, a este verso. ¿Por qué? Porque ahí es muy claro. Dice que Dios envió palabra a los hijos de Israel por medio de Jesucristo. Qué cosa más rara que la Reina Valera, en vez de poner verbo o palabra, pone mensaje. Qué cosa más rara. Hechos 10:36 iba, ¿no? Espera un segundo que me he perdido. Juan 10. Me he perdido, espera un poco, ¿dónde iba? Vale. Ahora vamos al libro de los Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 al 3. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y diversas maneras. Vemos que los profetas también aportaba el logos. O sea, Dios usaba a los profetas y los profetas transmitían el mensaje. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Verso 2. Ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo.
Él es el resplandor de su gloria y la imagen de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Aquí vemos muy claro que la palabra de Dios es que sostiene el mundo, sostiene el universo. La palabra que Jesús hablaba no era de él, sino de su Dios. Como vemos, a Jesús manifestaba la palabra de Dios, el mensaje que Dios quería revelar al pueblo de Israel, y se lo revelaba a Jesús. Y Jesús manifestaba ese mensaje, por lo tanto, Jesús no es la palabra de Dios. Isaías 51:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envié. Juan 8:28 al 29 les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí vemos si realmente Jesús es el verbo. Vemos aquí que Jesús como verbo no tiene dominio propio. No tiene dominio propio, sino que ese verbo hace lo que el Padre quiere. Y eso es imposible. Como un Dios no tiene propósito, no tiene dominio propio. Más claro imposible. Voy a quitar el live y ahora vuelvo, ¿vale?